Ok, había una vez un país muy grande, y en él había una silla muy grande, y desde ahí gobernaba un hombre muy grande, llamado Porfirio Díaz, y Porfirio había sido presidente como por siglos, y la gente decía, ¡Ey, muévete! ¡No! Así que este chaparrito Madero escribió un libro diciendo lo increíble que sería que él fuera presidente, y la gente dijo, ok, nos levantamos en armas a las 3, 1, 2, 3, ¡boom! Y tomaron la ciudad en la frontera más lejana de la capital, y Díaz dijo, ¡me largo! Y entonces Madero se volvió presidente, y no hizo nada más. Así que muchos grupos se levantaron en su contra. ¡Tierras! Y Madero dijo, necesito un general confiable para defenderme. Él. Así que el general siniestro lo traiciona y con la ayuda de Estados Unidos dice, ¡soy el presidente! No, no eres. Sí soy. No, no eres. Sí soy. Mira, no eres. Así que Carranza desconoce a Huerta y se aliaron con él Villa y Zapata y todos. Y parecía que todos estaban felices, pero luego no se pusieron de acuerdo en quién debía tomar la silla. Así que se reunieron en Aguascalientes y seguían sin ponerse de acuerdo. Y Carranza dijo, al diablo, escribí una constitución que dice que soy el presidente. ¿Todos a favor? Sí. Y Zapata seguía, tierras. Así que lo traicionaron y lo mataron. Y Villa dijo, ya me aburrí. Y después el general de Carranza, Álvaro Obregón, dijo, yo también quiero ser presidente. Y Carranza dijo, no puedes. Así que Obregón escribe el plan de Agua Prieta, que básicamente dice, te voy a matar. Así que mataron a Carranza. Y Obregón se volvió presidente y le quitó los derechos a la iglesia, impulsó la cultura y las artes, se creó la UNAM y le regaló la mitad del país a los gringos. Y después tuvo que nombrar un sucesor y dijo, ¡calles! Y los demás dijeron, no, él no nos cae bien. Así que los mataron a todos. Y Villa dijo, a mí me cae mejor Adolfito. Y entonces Calles fue presidente y Obregón volvió a su rancho para fumigar a los indios yaquis. Y Calles estaba con la guerra cristera, que nadie entendía en aquel entonces y nadie entiende ahora. Pero Obregón se aburrió y dijo, ¡quiero la silla otra vez! Así que cambiaron la constitución, lo nombraron presidente, organizaron una comida en su honor y contrataron un caricaturista asesino para amenizar. Y todos dijeron, ¡fue un fanático religioso! Y ahora Calles iba a quedarse con la silla, pero notó un patrón en ella. Así que en vez de eso, puso a otros en su lugar y se mantuvo al mando. Y vistió a los charros de burócratas, creó el PRI y nació la era de las instituciones. E hizo de todos los revolucionarios muertos los mártires y los símbolos de esta nueva era. Y enterró todos sus restos juntos para que se pelearan por las noches. Y 100 años después, con el país azotado por la violencia y la mitad de él inundado, los gobernantes pensaron, ¿saben qué necesita este país de verdad? Una alberca gigante en Reforma y un bigotón luminoso. ¿Todos a favor? ¡Sí! Así que les dieron 800 millones de millones. Y todos fueron felices para siempre.